Buenas tardes, nosotros somos el grupo 7. Yo soy Camilo Rengifo. Yo soy Carolina Maya. Yo soy David Ricardo Romero. Y yo soy Isabela Romero. Y yo soy Sofía Ariza. Esta vez vamos a discutir la película El hombre elefante. Pues hay varias consideraciones que creo que son pertinentes para la película. Es una trama con muchos dilemas en términos de las acciones, más que nada los personajes, principalmente el cirujano principal, Fred, si no me mal acuerdo. Y creo que, pues por lo menos como lo que más me interesó a mí de la película, sale de una consideración, o pues de una pregunta que él hace hacia la mitad más o menos de la película, y es donde él le pregunta a su esposa si él es un buen hombre o un mal hombre. Me gustaría como discutir un poco eso, porque yo considero que él es un mal hombre, debido a que por mucho que le haya ayudado a John, al hombre elefante, él lo hizo por una razón y fue para beneficiarse a sí mismo de eso. Ya si esas acciones tuvieron consecuencias buenas o malas, eso ya es más allá, pero su intención era simplemente beneficiarse a él mismo. A mí me parece, también yo también tenía ese dilema porque siento que a pesar de que estaba buscando, pues no sé, tal vez llamar la atención de alguna manera, siento que algo que logró que tal vez no estaba como en su propósito era como humanizar a John, porque siento al comienzo de la película literalmente lo tenían como un objeto de exhibición en el circo y ya después a lo largo de la película se va viendo como poco a poco la gente va entendiendo que John no es un objeto, un juguete para exponer y ganar plata, sino que es como un humano. Y algo que me pareció muy interesante fue que al final, como que en la ópera, que ya todo el mundo como que reconoce que él es alguien como que muy valioso y le dan ese valor, ese tal vez autoestima que él no tenía. Entonces eso me parece interesante. Yo quería hablar un poco sobre el tema como de, o sea, lo duro que debe ser para un hombre tener que, o sea, como que yo sé que él entró al circo pues de cierta forma obligado, pero también de cierta forma como pues desde su voluntad. Y debe ser muy duro tener que, o sea, sobrevivir como con esa enfermedad de que todo el mundo te vea como un objeto, como algo de entretenimiento y que se rían de ti, o sea, como por el resto de la vida. Y, o sea, no, me parece demasiado terrible. En cuanto a lo de Fred, yo también creo que es, o sea, no es un buen ser humano. Pues por lo que, o sea, literalmente lo único que estaba haciendo era tomar provecho pues de la condición de John. Y tenía otra cosa por decir, pero me olvidó. No sé si alguien puede ir hablando mientras me acuerdo. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que dijo Camilo e Isabela. Como que al principio sí uno puede pensar como, bueno, o sea, está haciendo algo por John, lo va a ayudar, pero pues realmente es que no me acuerdo bien qué filósofo tiene como eso en su teoría, pero es como utilizar a las personas como medio para llegar a un fin y no como eh, cosas, o bueno, no cosas, sino como seres en sí mismos. Entonces realmente es como todo ese tema como de pasar sobre esa dignidad y ahí otra vez se ve como la superioridad y como está haciendo algo que siento que realmente no está bien, pues porque en sí solo está pensando en él. Y pues sí, o sea, lo que dijo Isa, o sea, afectando como también el autoestima de John, o sea, que pues tampoco me imagino en una situación así como tener una condición y que mi único trabajo sea como el entretenimiento de los demás simplemente por la forma en la que me veo. Entonces, por ese lado sí me parece como algo bastante polémico. ¿Puedo hablar antes que David? Dale. En mi otro comentario, yo lo iba a relacionar un poco con la película que vimos la vez pasada, no sé si fue la vez pasada o antepasada, también de los personajes del circo que también pues estaban en condición de enfermedad. Creo que ambas películas, sobre todo esta, muestran como un proceso como de aceptación hacia esas personas, o sea, como es una moraleja muy linda porque es como, sí, aceptar a las personas como son y es como, ok, no importa la condición, eh, y, o sea, como todo lo que tengan que pasar, pero es como, ok, son personas normales, entonces, sí.
Bueno, esto yo quisiera hablar sobre lo duro que debe ser para una persona con, no sé, una deformidad o alguna condición médica del estilo, que esa condición médica se convierta en la única manera de subsistir, de llevar comida a su estómago, sí, de vivir prácticamente, vivir de que la gente, por así decirlo, le tire mierda, lo trate mal, lo vea feo, lo dejen a un lado en cualquier situación de la sociedad, que el único lugar donde se vea bien a esa persona sea un circo, pues para ese tiempo. Evidentemente ha ido cambiando, no totalmente, porque mucha gente sigue pues tratando mal a las personas con discapacidades, pero sí, y también quisiera como conectarlo con la película anterior, que la película anterior nos satanizaba de cierta manera al final a la gente que no tenía condiciones, que era como en realidad los freaks, los locos de la cabeza, eran los que trataban mal a las personas con condición. En cambio, en esta, sí, como que se llega a un punto en el que se entiende la condición de la persona y es aceptada en la sociedad y ya. Yo quería como continuar un poco con lo que acaba de decir David, que es lo de cómo percibían a los malos en la otra película, también de cierta manera lo hacen en esta, con cuando el señor que trabajaba en el hospital en Londres, como que aprovechaba que John estaba en donde él trabajaba y hacía como tours y invitaba a la gente al cuarto de John y como que se empezaban a burlar de él, le daban besos y pues el pobre John obviamente se abrumaba y terminaba casi que sin poder respirar. Entonces también es como entender como los diferentes como perspectivas de la situación, ¿no? Entonces en la anterior veíamos pues más o menos vinculadas que unos lo hacía, que todo el mundo siempre lo termina haciendo es por plata, que es buscar una manera para pues sacar provecho de ellos y ver que en esta más como yo siento que al ser la historia de solo John, podemos ver mucho más el efecto negativo que tiene sobre, pues en este caso sobre John, y es como, pues esos ataques, yo no sé, como de pánico que le daban cuando la gente le hablaba muy duro, cuando no podía entender, cuando estaba rodeado de mucha gente. Entonces ver el efecto que también tiene, pues la gente normal sobre pues los otros como John. Yo también con lo que dijo Caro quería agregar como algo que me impactó bastante fue como la escena en donde creo que era una enfermera, cuando ya está en el hospital, que creo que era una enfermera que le dijo al doctor como que no valía la pena como que se dedicara en él y que como que no puede estar en el hospital porque si tenía algo incurable que ellos no trataban eso y que después va al doctor y le dice como bueno, es que no tenemos que probar que tú sí puedes hablar y que me puedes entender. Como que eso me impactó mucho pues porque como que sentía que era como muy fuerte con John y el irritante como, o sea, como que no sé, o sea, sentía que era como muy presionado y como muy tratándolo de forzar a llegar a algo pues con lo que él claramente no se sentía cómodo o pues le costaba bastante y también era como para probar un punto de decir como no, o sea, es que él sí puede hacer esto, o sea, como miren lo que yo estoy logrando y así. Entonces eso también pues me impactó bastante de la película. Quiero también como recalcar como en ese tema, pues como retornando un poco al tema como moral de que estamos hablando, también como retomar el comentario que dijo Isabela al respecto de la moraleja y pues todo ese asunto, que o sea, la película lo deja implícito, el sentido que John tuvo, digámoslo así, sacó la buena parte de la historia, ¿no? Pues, o sea, claro, tenía un origen trágico, pero al final, pues nada, saca pues, el resto de su vida adelante, vive feliz, medio, queda implícito que medio muere feliz, pero esa es la historia de John, como bien estábamos diciendo. Hay otros freaks que también se muestran en la película, cuando en el circo en Francia que ellos pues tienen la misma vida que tenían los personajes de la película anterior. Ellos siguen teniendo esa vida opresiva, esa vida de espectáculo, en un mal sentido, claro.
que viven esos personajes y es lo mismo, y ellos no pueden escapar de esa vida, ellos siguen ahí. Entonces quiero también como remarcar eso, que no es que, entonces John quedó bien, entonces pues, no, perfecto, todo solucionado. No, no, o sea, sigue siendo absolutamente terrible para ellos y pues John es la excepción, como, digámoslo así, como para encaramelizar un poco como pues al espectador, como decir como, ay, no, sí, qué lindo, pero pues realmente no están así. Bueno, entonces creo que eso sería en conclusión la discusión. Gracias.